Ave María Purísima, sin pecado concebida. Comenzamos nuestro encuentro de hoy en acción de gracias por recibir del Señor su palabra que nos regocija el corazón y nos hace estar cerca de Él, escucharlo y sentirnos cercanos, sentirnos con Él. Y esto verdaderamente nos gratifica mucho, porque siempre el contar con esa presencia, claro, que uno siempre queda como preocupado por decir, no estoy en condiciones, o no lo merezco, o qué tendré que hacer para, ¿no es cierto? Pero para estar con el Señor no se necesita comprar una entrada, ¿viste? Porque no es como ir al cine, no es como ir a, no sé, a un recreo. En realidad no es ir a ninguna parte, sino estar con Él, sea cual fuera el lugar. Lo importante es su presencia y todo lo demás queda un poco afuera, ¿no? Sin atención, digamos, más que afuera, sin atención. Por eso es que en el cenáculo el punto de encuentro es con Él y de todos, porque nos sentimos llamados de buscar este encuentro y de hacerlo a través de su palabra. Vamos a, como solemos decir, ir viendo lo que en la lectura de la palabra de Dios nos propone el Señor y el Espíritu Santo a través, en este caso, de Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el libro que estamos leyendo. Que de común acuerdo entre todos vieron la necesidad de explicar o dar testimonio de su tarea una vez que Jesús había resucitado. Frente a ese momento tan culminante, tan importante, que a ellos los movilizó tanto y que luego, después de recibir al Espíritu Santo, se les hizo ya todavía mucho más necesario y más frecuente ese encuentro con Él, al punto que salieron inmediatamente, ¿no? O sea, fue algo, una fuerza interior, a dar a conocer la buena noticia, o sea, a dar a conocer a Jesús. Y en todo este itinerario que ellos comenzaron a tomar nota de la resurrección, estamos ya en el capítulo, vamos a empezar el capítulo 16. Todavía no, nos queda un título antes de entrar al 16, que es el que voy a leer ahora, pero es muy breve. Ya entonces estaríamos en ese capítulo, como para aquellos que nos encuentran hoy por primera vez, no estén tan perdidos, ¿verdad? Es decir, si les interesara el tema, lo anterior es importante, pero no dejen de continuar el camino, porque siempre el encuentro con Jesús es lo importante, donde lo encuentres. Fíjate lo que le pasó a Bartolomé en la mesa de las recaudaciones, ¿no? Sígueme, ¿cierto? O aquel que estaba subido al sicómoro, ese que era pequeño y para poder verlo por la multitud se subió arriba de ese árbol para poder verlo, ¿no? Zaqueo. El encuentro con Jesús. Baja y prepara la cena en casa. Esta noche comeremos juntos. Y así, ¿no? Las visitas de Jesús a Marta y a María, a Lázaro y a todos lados. Jesús pasa. Un día un
catequista me dijo que Jesús vino de paseo. Es buena la referencia, porque vino de paso. De paso pasa donde tú estás. En realidad, para nosotros es un paseo, cosa que para Jesús es un itinerario, es una realización. Para nosotros también, aunque el gran protagonista sea Él y le dejamos todo el protagonismo para Él, porque efectivamente todo el protagonista es Él. Por eso la realización le reconocemos que es suya. Así es que estamos en este encuentro de cenáculo para continuar una vez que ya habíamos pasado ese concilio, podríamos decir, esa reunión de encuentro importante entre los discípulos, después que Pablo y Bernabé habían salido a evangelizar por todos los pueblos y habían vuelto y estaban en Antioquía, y de Antioquía los mandaron a Jerusalén por el temas varios, que ellos habían tenido experiencia con los gentiles, que son los que los judíos llaman a aquellos que están fuera de su égida, ¿no? Fuera de su compromiso con Dios, o sea, con su alianza con Dios. Ellos con Dios y el resto son gentiles, gentes. Es raro que todavía se siga pensando de esa manera, pero es cotidiano. En aquel entonces era más definitivo la cosa, porque las cosas se iban realizando y se iban produciendo como hasta el día de hoy. La vida y la creación es un cambio permanente, es una maravilla absoluta y un equilibrio completo a pesar de ese cambio permanente, ¿no? Esa renovación, esa recreación. Nuestro cuerpo todo, en 72 horas, renueva todas las células. O sea que no tenemos el mismo contenido celular o las mismas células cada día. Se renuevan todas. Y todo esto es en armonía y en perfección. Entonces la realización de toda esa perfección, no solamente en nuestro organismo, sino en toda la creación, en todos los organismos de todos los demás y en todo lo creado. Entonces, Dios es grandioso en toda su obra, ¿no? Como nos enseña. Y a medida que nos toca vivir esa experiencia, sobre el momento no nos damos cuenta tanto, o al menos a mí me pasa, ¿no? Y pasado un tiempo o al rato o al otro día me doy cuenta, con razón. Bueno, esta situación de cambio es muy importante, porque fíjense ustedes que Dios en su creación tuvo que tener mucha paciencia para que el hombre tenga una suficiente evolución de ese primer hombre, esa primera mujer, en realidad hombre, o sea, varón y mujer. Y tuvo que tener mucha paciencia para que evolucionara en su inteligencia y en su comunicación y en su realidad histórica, para que pudiera tener un vocabulario suficiente como para que pudiera escribir, vocabulario y todo lo demás, ¿no es cierto? Lenguaje, todo lo que se necesita para tener una estructura completa y poder escribir y ser entendido, y así sucesivamente. O sea, que eso que está escrito permanezca
como elemento de comunicación. Como diría Pilato, lo escrito, escrito está. ¿Entiendes? Entonces, Dios esperó hasta que Moisés también supiera leer y escribir y estuviera en las condiciones que necesitaba. Dios entonces le confió y le contó, le dijo que tomara nota de cómo había sido creada la creación. Entonces, desde un principio, Moisés fue tomando sus apuntes para irlos comunicando, ¿no?, a ese pueblo que estaba en torno a Moisés y que tenía su tradición, su cultura, y que a su vez en esos encuentros de Moisés con Dios se vaya formalizando toda una estructura de formación social, principalmente, familiar y social. Pero todo fundamentalmente unido en la escritura. Así es entonces que todo ese pueblo fue desarrollando su historia y fue tomando nota. Y consultando, obviamente. ¿Por qué digo todo esto? Porque en el plan de Dios, que es el que conoce completo todo, hay distintas etapas. Por eso es que en esa primera etapa a Moisés, Dios le promete el envío de un Salvador. Quiere decir que en ese tiempo era un tiempo de preparación para el encuentro con el Salvador, con aquel que llevaría a su pueblo a la salvación. El Mesías. Bueno, todos sabemos lo que sucedió. Pero Dios no deja de enseñarle a Moisés todo, ¿no? O sea, la formación de la sociedad, de la familia, de cómo distribuir, de los jueces, de los sacerdotes, de toda la familia que entonces socialmente organizó ese pueblo y lo formó. Y también ese mismo pueblo fue tomando nota de las indicaciones y bueno, de las normas de conducta, de sanidad, de distintas cosas, que eran orientaciones que Dios le daba a Moisés para que el pueblo progresara. Entonces, pero esa sucesión y esos escritos no se quedaron exclusivamente ahí, o sea, porque es como la vida, continúa, la creación es permanente. Entonces llegamos a un punto en el que nos damos cuenta, por eso vengo a todo este relato, ¿no?, a situarnos en un punto que pareciera una tontería, ¿no? O sea, que pareciera un punto que no tiene importancia, que es la circuncisión. El dato que le da a Moisés era un dato de sanidad, porque era importante por ese contacto social que había por las guerras y por todo ese tipo de cosas entre las gentes y los contagios, porque en aquel entonces no existían antibióticos ni existía ningún tipo de remedio como para curar alguna infección o la propagación de una infección o todo tipo de cosas. Entonces la manera de prevenirse, en este caso, de esas enfermedades que venían principalmente por la relación sexual, eso ayudó mucho porque evitaban, ¿no es cierto?, en ese contacto sexual se evitaba el contagio. O sea que ese momento de sanidad es importante. Para el pueblo judío todo lo que sea salud, no solamente en cuanto a la circuncisión, sino todo lo demás, la limpieza, la purificación, comenzó a tener un sentido riguroso, o sea, de supervivencia. Y esto no solamente a nivel personal, sino a nivel familiar y social. Debían cumplirse esas indicaciones para
garantizar la salud de la sociedad y así poder continuar. Continuar con sus costumbres. Cualquier tema así que Dios le haya dado otras indicaciones, tienen las mismas importancias, que es el bienestar de la familia, el bienestar de las personas. No hay otro sentido. El que sabe es el creador y entonces el creador puede darte indicaciones y si vos tenés fe que Él ha creado todo, es el mejor indicador, ¿no es cierto? Es el que mejor te puede decir las cosas. Solo que no habían tenido en cuenta del todo, o algunos sí, otros no, que esas indicaciones no eran fijas y determinadas, sino tenían la evolución que tiene el hombre y que tiene la creación y que tiene todo lo que forma parte del universo. O sea, no es algo estático y fijo, firme. Y que esa evolución de ese pueblo en los distintos lugares y demás, de historia y de formas de vida, se iría adaptando. Pero aparentemente esto no sucedió. Y acá nos damos cuenta. Yo digo, ¿por qué Dios les dio esa indicación? ¿Qué sentido tiene Dios de darle a un pueblo una indicación como diciendo usted tiene que circuncidarse? No, siempre me lo planteé como algo que, ¿por qué Dios, que creó al hombre completo, al ser humano entero, tiene que operarlo, retirarle una parte porque está mal? En realidad no está mal. O sí, bueno, no sé cómo lo piensan, pero la función en su momento que se cumplió era buena. Ahora hay otros métodos que preservan esa higiene y se superó completamente ese tema, ¿no? O esa forma de preservar ya está suplida por otros medios, que ya en aquel entonces ya existían, ¿no? O sea, no, el preservativo no es una cosa de hoy. Se utilizaban tejidos elásticos de los animales, ¿no? O sea, los estómagos, por ejemplo, de las ovejas o de las cabras, y las tripas. Entonces, de ahí viene toda esa evolución del preservativo, que no es cosa nueva. Entonces eso era conocido por todos y fue evolucionando. Para el pueblo judío fue algo muy particular, pero fue muy particular porque había quien era el que lo hacía, que era la autoridad. Todos pasan por acá. Todos tienen que pasar por acá. Nosotros tomamos nota y el que está anotado está con nosotros. Y el que no está anotado, hermano, por más circuncidado que te hayan circuncidado en otro lado, que eso no pasa nada. La circuncisión la tenemos nosotros y nosotros somos los que administramos. Parece cierto, ¿no? Qué cosa curiosa, ¿no? Que se hizo un elemento de poder. Y ese elemento de poder fue lo que actuó para la división del pueblo judío. El pueblo judío se dividió a partir de que la autoridad era la que circuncidaba. ¿Cierto? Esos eran los que dirigían a todo el pueblo. En realidad, una misión de salvación no puede estar sujeta al criterio, por más que sea una persona honesta,
al criterio de un ser humano, porque se aspira a la santidad, se aspira a la belleza completa de Dios. Entonces un acto no puede frenar o impedir el crecimiento espiritual de la persona. Bueno, esto sucedió. Sucedió por ese crecimiento espiritual que le acabo de decir, que se despreció. El pueblo judío despreció al Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo. Y entonces dijo, no, acá la acción pasa por nosotros. Esto es importante, porque lo vamos a ver cómo, curiosamente, yo digo, por ahí está mal explicado, ¿no? Se justifica, por eso digo, por ahí está mal explicado, se justifica que Dios se lo haya pedido. Porque daría, en este caso, está dando sentido a esa separación, a esa falta de reconocimiento, a ese repudio de la acción del Espíritu. ¿Ven? Lo importante termina siendo una división que produce el ser humano por su orgullo, por su poder. Entonces, aquellos que se decían sumos sacerdotes, en lugar de ser acción de la gracia, realizaban acciones humanas, personales, convenientes a las personas, no a la salvación. Entonces, eso fue lo que los discípulos, como hemos leído hace poco y lo vamos a ver en algunos casos más, como era la gran mayoría, yo diría casi todos, judíos, todos circuncidados, como tradición la tenían incorporada. Por eso es que en Antioquía, cuando vuelve Pablo y trae las noticias de que los gentiles habían recibido la gracia de Dios y la fuerza del Espíritu Santo a través del anuncio de la evangelización, de la buena nueva, todos estaban alarmados porque tenían que circuncidarlos. Entonces, Pablo no estaba de acuerdo con eso porque había vivido la experiencia de recibir el Espíritu Santo como todos. Y bueno, esto ya lo hemos leído, ¿no es cierto? De Antioquía lo mandan a Jerusalén, en Jerusalén se produce el concilio. Ahí está el discurso de Pedro, que fue una maravilla, muy sencillito, es realmente muy hermoso lo que acabamos de leer. Pero hemos pasado por alto este tema, el tema de la circuncisión, que es meridiano, termina siendo meridiano. O sea, ¿por qué Dios le dijo que lo hicieran? Por esto. Ya aquellos que reconocen en el Espíritu al Hijo de Dios no van a entrar a la sinagoga. Porque en la sinagoga está el que circuncida y toma nota. Si vos no estás circuncidado, no, acá no ¿qué venís a hacer? ¿Cierto? Acá circuncidamos. Entonces, ¿estás de acuerdo? Bueno, pero para que estés de acuerdo hay una cierta norma, ¿verdad?, que hay que tener en cuenta. Y así sucesivamente. Entonces esto, que parece algo ridículo en realidad, es normal, porque ya se ha aceptado como algo normal. Pero si bien nosotros, así observándolo, lo vemos como algo como ridículo, ¿no? No deja de tener su vigencia. Y vamos a ver en lo sucesivo que esto fue determinante. Por eso es que también les complicó mucho a los discípulos la escritura de este libro, porque
Primero que fue escrito bastantes años después de los sucesos que narra. O sea que muchas cosas ya las tenían incorporadas. Por eso es que utilizan ese lenguaje. Y entonces hay un lenguaje muy particular, que es cuando nombra a los judíos. Y es una manera de identificar a aquellos que rechazan la acción del Espíritu Santo. Ya sea que son los ejecutores de la circuncisión o son los circuncidados que se sujetan a esa autoridad que circuncida. Entonces, el tema no es tan sencillo y, como digo, hasta el día de hoy está. Vamos a continuar la lectura y en algunos otros casos lo podemos mencionar. Pero Dios tenía razón. Hizo bien en darle esas instrucciones a aquel pueblo que recién salía de la esclavitud. Estaba bien. Era necesario en aquel momento y ahora también, porque ahora están en condiciones de abrir una puerta que es la puerta de la gracia a través de la acción del Espíritu Santo y no lo hacen. Y la única forma de hacerlo tiene que ser en forma voluntaria. Dios no les puede imponer. Entonces la forma voluntaria es una expresión. Si vos estás sujeto a la ley, una ley humana escrita y rechazás la acción del Espíritu Santo, es obvio que no podés alcanzar la salvación. ¿Sí? Entonces los bienes materiales terminan sujetando a la autoridad, al poder, a la economía y dirigiendo a las familias, a la sociedad y demás. Haciéndole un gran mal, el mal de la no salvación, quedan inútiles. Es fatal, no es un tema tan sencillo. Quizás probablemente en el corazón de muchos de ellos quisieran serlo. Quizás algunos sí lo realizan. La generosidad de Dios es grandiosa, porque Él ve en el corazón. Aquel que sí le reconoce en el Espíritu, entonces ya tiene esa oportunidad de salvación. Por eso, es importante dar a conocer el Evangelio, dar a conocer la palabra de Jesús, que es el Salvador, es el que nos viene a salvar, nos viene a mostrar la acción del Espíritu. Y a los discípulos no solamente se los mostró en los milagros y demás, sino que se los prometió que se lo iban a enviar. Y así como había prometido también que lo iban a matar y que iba a resucitar, también les prometió el envío del Espíritu Santo, que efectivamente también se realizó. Todas estas realizaciones de Dios, que son grandiosas, que son de Dios, no son de una autoridad humana. Bueno, y la manera de reconocerlo es en el Espíritu, acción del Espíritu Santo. Vamos entonces a entrar en esta nueva etapa. En la Biblia de Jerusalén nos indican un capítulo dedicado a la misión de Pablo, que es el que estamos ahora inaugurando. Lo inauguramos con un último título antes de empezar el capítulo 16. Y el título, como siempre digo, es título, no es parte de la Biblia. El que pone el editor acá dice: Pablo se separa de Bernabé y toma por compañero a Silas. Título. ¿Qué es lo que vamos a leer? ¿Está? Bien, no es palabra de Dios, es lo que vamos a leer. Lo que vamos a leer es palabra de Dios. A cabo de algunos días, dijo Pablo a Bernabé: volvamos ya a ver cómo les va a los hermanos en todas aquellas ciudades
en que anunciamos la palabra del Señor. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos. ¿Se acuerdan? Ya lo habíamos visto también, esto de que se llamaba Marcos. Lo llamaban Marcos. Pablo, en cambio, pensaba que no debían llevar consigo al que se había separado de ellos en Panfilia y no les había acompañado en la obra. Se produjo entonces una tirantez tal que acabaron por separarse el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Por su parte, Pablo eligió por compañero a Silas y partió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios. Palabra. Bueno, vamos a leerlo un poco despacito. Pareciera que es un chusmerío, ¿no? Es una cosa que son cosas de ellos. ¿Qué vas a hacer? Si están en desacuerdo, ¿qué sentido tiene? Estamos leyendo la palabra de Dios, venimos de temas interesantes y de pronto nos ponen un tema personal que es de Pablo y Bernabé. Sin embargo, esta situación es una, ¿cómo puedo decir? No sé si una advertencia, pero sí una realidad, un testimonio, un ejemplo, como todos los testimonios que tiene este libro, que es de los apóstoles. Fíjense lo que sucede acá. Al cabo de algunos días, dijo Pablo a Bernabé, venían de Jerusalén, ¿no? Van a evangelizar después de ese concilio grande. Volvamos a ver cómo les va a los hermanos en todas aquellas ciudades en que anunciamos la palabra del Señor. Pablo y Bernabé habían hecho una recorrida fantástica por todas esas ciudades antes de volver a Antioquía y volver a Jerusalén. Dieron toda una vuelta grande. Entonces ahora, salidos, perdón, les voy a decir que hoy estoy un poco mal, no estoy bien. Tengo un malestar estomacal que me tiene ardido. Tengo acá un té de manzanilla para poder paliar un poco esta situación. Por eso que a veces tengo la respiración interrumpida, pero por la acción del estómago, ¿no? Que no anda bien. Les pido disculpas. Volvemos al tema. Al cabo de algunos días, dijo Pablo a Bernabé, volvamos ya a ver cómo les va a los hermanos en todas aquellas ciudades en las que anunciamos la palabra del Señor. Dale. Se fueron los dos. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos. Perdón. Pablo, en cambio, pensaba que no debían llevar consigo al que se había separado de ellos en Panfilia y no les había acompañado en la obra. Y a nosotros, ¿qué nos interesa? Si tipos estaban, lo que les había ocurrido es una cosa de entre casa, entre ellos, un tema que podían haberlo resuelto antes. ¿Por qué lo van a plantear acá? ¿Qué sentido tiene? Que nosotros le demos la razón a uno o a otro que se quedó en Panfilia, ¿no es cierto? Pero en realidad esto está, ya vamos a ver, de llevar consigo a cosas, ¿no? Se produjo entonces una tirantez tal, o sea, no digo que haya bronca, pero no se decían cosas muy amorosas. Pablo era un tipo temperamental, por los caracteres que conocemos de él, un misionero fuerte, y Bernabé tendría que lo suyo también.
ya le había tenido mucha paciencia, entre ellos todo el recorrido que habían hecho juntos. O sea que se conocían bien. De todas maneras, no quiere decir que siempre andaban de la mano, ¿viste? Porque estaban con sus grandes diferencias. Y acá se produce una, en este caso ya es definitiva, ¿no? O sea, como que se plantea esa realidad que sucede en todas las comunidades, ¿no? O sea que eh, cuestiones personales, ¿no? O sea, de afectos, de situaciones, no dejan ellos no dejaron de tener esas mismas dificultades que tenemos nosotros entre nosotros. No quiere decir que salimos a evangelizar con alguien y que con esa persona nos llevamos 10 puntos. Y más en aquella época inicial que hacían las cosas tal cual les había indicado Jesús y las llevaban a cabo al pie de la letra, ¿no? O sea, Él les había dicho, id de dos en dos, y ellos iban de dos en dos. O sea, no debía ser tan fácil, convengamos. Pero hasta ahora se llevaban bien, debían tener sus desavenencias. Pero esto nos viene bien también a nosotros. El día que vayamos a evangelizar o a hacer una misión, saber cuáles son nuestras limitaciones y buscar de realizarla de la mejor manera, no mostrando nuestras diferencias, o sea, o eh, nuestras dificultades personales o cosas por el estilo, que eso siempre se lee a la vista, ¿viste? Cuando dos no se llevan bien, lo primero que se ve es el diálogo, en la convivencia, ya sabés que entre ellos dos las cosas no funcionan. Bueno, eso no era conveniente para comunicar, ¿cierto? Por eso es bueno que lo hayan puesto, como uno de los hechos de los apóstoles. Eso le pasó a ellos, le pasó a Pablo y a Bernabé, que no eran, como decimos acá en Buenos Aires, ningunos giles. No, eran peso pesado. Bueno, dijo, se produjo entonces una tirantez tal que acabaron por separarse el uno del otro. Tirantez tal que acabaron por separarse uno del otro. ¿Qué clase de gente? No, no. Decisiones personales, bien, una buena decisión. Vas a seguir en esa situación. No, no, no es conveniente. No es bueno. Si hay diferencias, ver que cada uno en su lugar. Cada uno es para todos. Entonces, cada uno en su lugar. Se produjo entonces una tirantez tal que acabaron de separarse el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Por su parte, Pablo eligió por compañero a Silas y partió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios. Ambos dos, ¿cierto? Pero con un compañero, o sea, iban de dos en dos, como ellos también habían hecho su primer recorrido de a dos, ellos entre ellos dos. Bueno, interesante, porque era una comunidad que tenía un manejo franco eh, y actuaban en plena libertad, en ejercicio de la inteligencia, a la luz del espíritu. Entonces ellos, conforme a su personalidad, a su forma de ser, no se lo bancaba. Listo, a este tipo no me lo banco más, ¿viste? No, no, no me lo ponga. Y bueno, yo me voy con Silas y chao. Bueno, Pablo se fue con Silas. Y,
y Bernabé con Marcos. En realidad eso de Marcos fue como puede pensarse que fue una excusa, pero vos decís, ¿y cómo lo ponen en el Evangelio? Esto es un hecho de los apóstoles que es de entre casas, porque es un chusmerío. No, es un hito que en nuestras comunidades suele suceder. Es más, yo diría, es inevitable, porque es humano. Por eso es que está acá, por eso es que este texto está. Por eso es que tengámoslo en cuenta de que los que evangelizaban eran humanos. No eran seres especiales, no. Tenían su carácter, su personalidad, su cultura, en fin, toda la cosa. Se respetaban y conocían sus limitaciones. Y la comunidad también. Bueno, entonces continuaron la tarea de evangelización, cada uno con un compañero distinto. Vamos al próximo tema. Ya estamos entrando en el capítulo 16. En Licaonia, Pablo toma por compañero a Timoteo. Vuelve a cambiar de compañero. Esto lo hace en Licaonia. Me cuesta. Los diptongos me cuestan. Licaonia. Pablo toma por compañero a Timoteo. Bueno, lo leo completo y después lo pensamos, o lo vemos. Recorrió Sila y Cilicia consolidando las iglesias. Esto termina lo de que veníamos diciendo de la separación. Ahora comienza el 16. Llegó también a Derbe y Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente y de padre griego. Los hermanos de Listra e Iconio daban de él un buen testimonio. Pablo quiso que se viniera con él. Le tomó y le circuncidó a causa de los judíos que había por aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. Conforme iban pasando por las ciudades, les iban entregando para que las observasen las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén. Las iglesias, pues, se afianzaban en la fe y crecían en número de día en día. Yo digo, continúa el chusmerío. Bueno, tomándolo en broma. Pero otra vez habría una objeción de decir, estas cosas son de entrecados. El tipo sale con uno, el otro. ¿Qué tiene esto de formación espiritual? Puede decir. La tiene. Así como tiene el anterior, un poco sutil, pero la tiene. ¿Verdad? Esto de que no se llevaban o se terminaron, digamos, distanciando por algún tema y no vamos a dejar de evangelizar porque las cuestiones nuestras personales pasen por otro lado, porque esto es humano. Bueno, ya lo vimos. Ahora vemos esto. Dice, llegó también, se refiere a Pablo, llegó también a Derbe y Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo. Discípulo porque ya habían estado con él y ya estaba en la línea de la evangelización y también evangelizando. Era un discípulo, un aprendiz, hijo de una mujer judía, creyente y de padre griego. Acá, curiosamente, se hace esta separación, esta indicación.
Antes no se decía si era de tal o de tal, o de qué palo, de qué otro palo, de dónde venía. Pero todo esto viene, como les explicaba recién, a partir de que hay que escribirlo y decirlo, ¿no es cierto? Que hay que identificar. Y se llegó a identificar a los judíos con una idea, ¿sí? Bueno, y acá se va marcando esa idea. ¿Cuáles son los judíos? En la medida que vamos viendo los sucesos, vamos viendo cuáles son o quiénes son los judíos, ¿cierto? Sin hacer diferencias, o sea, no están marcando las diferencias, no están enfrentando de ninguna manera, están diciendo los procedimientos que se llegan en condiciones, en situaciones, pero para las cuales hay que explicarlas. Y en este caso se está explicando una, que es la de Timoteo, que la madre era judía creyente y el padre era griego. Y ahora está en el plano de la evangelización, en el plano de Jesús Salvador. Los hermanos de Listra e Iconio daban de él un buen testimonio, o sea que era alguien reconocido. Pablo quiso que se vinieran con él. Le tomó y le circuncidó a causa de los judíos que había por aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. Bueno, pero como si venía, ¿en qué quedamos? Pablo era el gran defensor de que no se debía circuncidar, que los gentiles no tenían por qué circuncidarse, que la circuncisión no era ningún signo de nada, que la gracia de Dios actuaba en el bautismo para todos, y ahora me venís que salís a circuncidar a Timoteo. ¿En qué estamos? Era necesario. Cualquiera diría necesario y suficiente. Con que sea una demostración, ya para esta vale. Porque acá empezamos a darnos cuenta de por qué. Entonces ya, este mismo por qué lo encontramos acá, ya sirve para todos los demás. ¿Se entiende? Bueno, vamos entonces a por él. Dice, le tomó y le circuncidó. A causa de los judíos. Bueno, en este caso no solamente por evitar el escándalo, sino para conciliar, para mostrar al judío que la circuncisión no estaba siendo un impedimento. No es un impedimento. No es un impedimento y tampoco no tiene ningún valor. Esto también se lo dijo. Digamos, en una acción muy sencilla. Mira, no te hagas problema, yo te circuncido. ¿Vos te querés circuncidar? Yo te circuncido. No hay drama. Los circuncidó, se quedaron tranquilos. ¿Esto para qué? Para que los judíos que están circuncidados y que están en la idea de la circuncisión puedan abrazar el cristianismo. Ya puedan abrazar a Jesús o el Salvador. Van a quedar condenados. No van a poder. ¿Cómo es eso? Entonces, toda una sociedad que era muy firme en sus convicciones, en sus creencias, presionaba de alguna manera para que esto sucediera. Pero sucede porque a Pablo, él no consideraba que sea ni separatorio ni de unión. No separa ni une
la circuncisión. Lo que hace la circuncisión es evitar el contagio. Eso es lo que... ¿Quiere que te circuncide? No hay ningún drama. Vos estás circuncidado. ¿Y qué problema te hace? Estás circuncidado, pero tu salvación está en Jesús, que es el Salvador. Por eso es que no es importante el sábado, digamos, la ley. Lo que es importante es el espíritu, que vos reconozcas el amor de Dios. Y yo creo que esto es importante. Fíjense, dos sucesos sencillos que nos vienen a plantear el porqué. Y cómo este tema de la circuncisión interviene en una forma tan importante, ¿no? Como decíamos al principio. ¿Cómo se le ocurre a Dios decirle a Moisés de que hay que circuncidar? Escuchá, esto está medio... pero ¿por qué después? Dejá pasar la cosa. Va a tener su sentido. Va a tener su sentido. Este es el motivo por el que el circuncidador tiene el poder. Y tiene el librito, ¿viste? El cuaderno donde están anotados. Tiene anotado. No, no es así. Dios es Padre de todos. El Salvador viene a salvar a todos. ¿Cómo? ¿Y nosotros qué? No, querido. Ustedes son el paso, claro. Esto algún día lo vamos a explicar mejor, ya tengo muy poco tiempo para cerrar. Pero la salvación de los gentiles pasa por el pueblo judío. Es el pueblo judío el que interviene para la salvación de los gentiles. ¿Te das cuenta que sí? ¿Ves? ¿De qué manera, no? Entonces, solo que el judío piensa que es el solo el que se salva. El Salvador viene del pueblo judío. Proviene del pueblo judío. Sí, Jesús era judío. Pensemos en esto, ¿no? Que no son cosas de chusmerío, como suelo decir, ¿no? Son cosas que interviene el ser humano porque es un ser humano y porque todo lo que realiza lo realiza como ser humano. Pero ese ser humano, lo que se destaca en él es el espíritu. Y es lo que estamos tratando efectivamente de mostrar. Y una vez que podamos reconocer esa acción, bueno, el Señor obra maravillas. Y uno realmente, esos horizontes que ve de la gracia, es un paisaje maravilloso. Y muy recomendable, principalmente para aquellos que están cercados, están impedidos, tienen las rejas, se pusieron rejas. Bueno, gracias, Señor, por este nuevo encuentro. Te pedimos que nos bendiga, que tu palabra se anide en nuestro corazón para el amor, para dar a todos este conocimiento de tu amor tan importante para todos nosotros y que nos llena de alegría, que nos hace decírselo a todos. Gracias, muchas gracias. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.